Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble, que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que os pueden interesar. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, ¿qué tal, José Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de un tema que nos gusta mucho, que a nosotros que hacemos divulgación histórica, nos encanta, perdón, la gente que también divulga y extiende los conocimientos de la historia. Eso nos da a nosotros mucho gusto. Hombre, la verdad es que sí, y más sobre todo cuando estamos trabajando en un medio de comunicación como este. La divulgación es importante porque si no, los estudios se quedan guardados en el cajón, y eso al final hay que transmitírselo a la gente. Así que bueno, personas como nuestro invitado de hoy hacen que eso sea muy positivo para la historia. Bueno, pues antes que nada, pero lo primero vamos a ir con el sumario, y del sumario siempre se ocupa José Manuel. Pues bueno, hoy empezaremos con la entrevista con el divulgador en historia Javier Pérez Cobo, y también continuaremos con nuestra sección de siempre, la efemérides del día, y también a ver si llegamos a concluir con nuestra anécdota histórica, que siempre esperemos que os guste, que siempre la dejamos hasta última hora, ¿no? A ver si el programa de hoy nos da tiempo, y porque las traemos muy interesantes. Bueno, pues sin más dilación, vamos a conversar con nuestro invitado. Bueno, pues Javier Pérez Cobo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por estar acompañándonos en esta tarde de historia a José Manuel y a mí. Y bueno, antes que nada, como somos gente educada, aunque a veces no lo parezcamos, pero bueno, lo primero que vamos a hacer, Javier, lo va a hacer José Manuel, que es el especialista, es presentarte a nuestros escuchantes para que sepamos con quién estamos hablando. Muy buena, Javier. Bienvenido al programa. Bueno, pues Javier Pérez Cobo es un historiador y divulgador español, un graduado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2019 y con un máster interuniversitario en Historia Contemporánea en el 2021. Actualmente está cursando el máster en profesorado en la Universidad de Rey Juan Carlos I. Es cofundador y codirector del podcast y la página web Foro de la Historia, y un espacio dedicado a la divulgación histórica que aborda una amplia y variedad de temas, desde discusiones sobre divulgación hasta entrevistas con escritores y catedráticos. El programa, con más de 250 episodios, ofrece contenido de aproximadamente 45 minutos que permiten a los oyentes acercarse al pasado de una manera amena y rigurosa. Importante eso, ¿eh? Además de su labor en Foro de la Historia, Javier colabora con otras plataformas de divulgación histórica como Reto Histórico o César o Nada. También ha participado en programas como Historiae, donde ha discutido temas sobre la Guerra Civil Española. En el ámbito de la recreación histórica, forma parte del grupo Primera Línea, donde disfruta preparando uniformes y estudiando personajes e intentando comprender sus motivaciones e inquietudes. Y en cuanto a la presencia en redes sociales, se identifica como socialista y republicano, militante del PSOE y Comisiones Obreras, y responsable de la memoria histórica de la Juventud Socialista. Comparte contenidos relacionados con la historia en Memoria y la Memoria Democrática en su cuenta de X, anteriormente Twitter. Bueno, pues Javier, la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados que vienen por primera vez es la misma, es una pregunta protocolaria, y así rompemos el hielo. Vamos, Javier, ¿cómo es que cometiste la insensatez que cometimos nosotros también de estudiar historia? ¿Qué te hizo estudiar historia, cometer esa verdadera insensatez? Yo ciertamente soy un insensato, tú tienes toda la razón, pasando por muchas cosas a lo largo de mi vida, algunas ya se las habéis comentado, mi militancia o ese estudio de la historia. Pues la verdad es que desde siempre me había gustado mucho la carrera, vamos, lo que es la historia y la geografía. Eso era algo que además me entraba muy fácilmente, porque prácticamente con leerlo ya se me quedaba.
Y bueno, pues a los 16 años, 15 años, pues comencé a leer casi cada mes o cada semana, o sea, 2 semanas un libro relacionado, bueno, pues con diversos temas. Recuerdo que uno de los primeros que leí fue aquello de la Segunda Guerra Mundial, que luego nunca más me volvió a interesar, pero bueno, y hasta aquí, y me apunté a la carrera. Y pues hasta el día de hoy, Antonio la verdad. te va a matar, ¿eh? Antonio te va a matar Bueno, porque es tu tema favorito. Uno de ellos. Bueno, la segunda pregunta, José Manuel, viene votando. Bueno, claro, en este caso, pues bueno, ¿cómo te especializaste en historia contemporánea? ¿Por qué historia contemporánea? Pues la verdad es porque, bueno, a raíz de, digamos, de leer tanto sobre la Segunda Guerra Mundial, pues me llevó a pensar qué había pasado en mi propio país, porque muchas veces leemos y estudiamos lo que ha pasado fuera, pero al final España fue uno de los contendientes indirectos de la guerra, pues con esa participación con la Alemania nazi, aquello de la División Azul y tal. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra y comencé a estudiar la historia de España. Y la verdad que me llamó muchísimo la atención, sobre todo, pues ese finales del siglo XIX, principios del siglo XX, sobre todo la cuestión del movimiento obrero, digamos, ese régimen de, bueno, ese turnismo y bueno, y posteriormente, pues la República y posteriormente, pues la Guerra Civil y Dictadura, que la verdad que creo que son apasionantes. Me quedo con ello y oye, pues al final me acabé especializando. Bueno, eres cofundador y codirector de Foro de la Historia, un podcast, ahora que están en pleno emergencia y están de actualidad los podcasts, pues tú fundaste este podcast que ya cuesta con 250 episodios. Yo no sé, nosotros tenemos 250 programas todavía, ¿eh? Llegaremos, pero amenazamos con llegar. Pero no llegamos a esa cifra, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿cómo surge la idea y cuál es el objetivo principal del proyecto? Pues mira, la idea surge de un desencuentro. Y posteriormente este desencuentro se convierte en una insensatez, como habéis comentado. Bueno, pues comienza con un desencuentro con un profesor de la universidad que nos ofrece en un momento determinado, en el contexto del máster de Historia Contemporánea, nos ofrece participar en un programa de radio, de una radio que no voy a comentar. El caso es que nos ofrece esa participación, pero luego nunca se llega a concretar y al final, de hecho, esta participación fue un total fracaso porque las personas que se quedaron, que lo intentaron, pues no siguieron. Entonces yo digamos, me había propuesto, a raíz de que esta persona me lo propusiera, yo había propuesto pues realizar un contenido más divulgativo, pues que en esta vía podcast. Me di cuenta de las facilidades que tenía, sobre todo. Yo ya venía de la edición y de cuestiones relacionadas con la, ya no divulgación, pero sí con el gaming. Entonces ya estaba como, ya había jugado, había editado, había subido vídeos y más o menos sabía cómo funcionaban las plataformas. Y en cuanto descubrí iVoox, pues dije, me lanzo. Comencé haciendo, bueno, y sigo haciéndolo, un programa a la semana, cada domingo a las 6 de la tarde, hablando sobre temas totalmente diferentes. El objetivo es divulgar y, en principio, para mí el único esfuerzo al final no deja de ser, bueno, subirlo, que son 10 minutos, pero prepararlo que nos lleva mucho más tiempo. Pero bueno, de ahí nace y aquí seguimos. Bueno, eso de prepararlo cuesta más tiempo, eso nos suena, ¿verdad? Sí, totalmente. Nos suena totalmente. un poquito. Te acompañamos en el sentimiento. En este caso, bueno, también la divulgación histórica, bueno, en este caso tú lo estás haciendo a través de un podcast. Nosotros lo hacemos a través de una radio municipal. ¿Qué ventaja crees que ofrece el formato podcast en relación, digamos, a otros medios más tradicionales? Pues a ver, realmente todo lleva su trabajo y para vosotros, vamos, que os voy a contar que la realización de este programa tiene pues muchísimo detrás, sobre todo en cuanto a edición, preparación y tal, pero para mí, pues bueno, yo me sentía muy cómodo porque yo desde siempre me ha gustado hablar. De hecho, lo notaréis que soy una persona a la que le gusta y si me dejáis un buen rato, ya os digo que os cubro toda la programación del día. El caso estamos mal de la garganta, así que si tú quieres, tira, ¿eh? Entonces la historia, pues de hecho, os voy a decir que siempre me ha gustado mucho y una de las, mi trabajo soñado siempre fue trabajar en la radio y entre otras cosas por eso justo nace también este podcast. Entonces la historia es que
digamos, este formato pegó un boom hace unos años, antes de que yo iniciara el proyecto. Yo ya lo había visto, que Ibai, por ejemplo, que es bueno, pues ultra famoso, ya había comenzado su programa, y otros tantos comenzaban bueno, pues a divulgar a través de este formato, y dije, oye, pues ¿por qué no? También es verdad que desde un punto de vista de lo que es el nicho, ¿no? Que es la historia, porque aunque parezca mentira, en este país es un nicho, no hay muchos programas, y los que hay son como muy especializados en diversos temas, pues como puede ser la guerra o la política. Entonces yo dije, bueno, nosotros queremos hacer otra cosa. Yo ya tenía una serie de contactos en editoriales, pues porque ya había estado reseñando libros, vamos, yo desde los 16 años leyendo novelas y reseñándolas, y digo, oye, pues vamos a empezar por aquí, vamos a entrar con lo que le gusta a la gente, que al final es leer una novela, que es algo distendido, vamos a seguir con diversos temas, pues por ejemplo sociales, o incluso de vez en cuando militares, que era lo que yo veía que más explotaba por otros programas en este formato, y pues hasta el día de hoy, la verdad que al final nuestro programa, a diferencia de otros, no es un programa especializado. Hoy podemos estar hablando sobre Cleopatra y mañana sobre Negrín, por ejemplo, que fue nuestro primer programa. Ajá. Al fin y al cabo, bueno, es un poco como nosotros, ¿eh? Claro, en este caso, nosotros le damos divulgación a las diferentes etapas. Si yo cuando busco a los invitados los busco por algo, oye, a ver, que claro. Vamos a ver, pero eso es mucho trabajo. Bueno. A ver, ahí en Foro de Historia también es que hacéis entrevistas, ¿no? Sí, o sea, la idea era que para también de alguna manera, aunque parezca una tontería, sobre todo empezar, porque al final vosotros lo habréis visto, que cuando empezasteis esta radio municipal tuvisteis que cubrir muchísimo contenido en poco tiempo, y tuvisteis, digamos, de alguna manera que crear como una especie de almacén de contenido, ¿no? Para el futuro. Esto estoy seguro. Sí. Pues a nosotros nos pasó algo parecido. Mi compañero Rubén y yo, con Rubén, que tenía muchísima experiencia, sobre todo en 20 minutos, porque él reseña y habla de cine en 20 minutos, que no es poca cosa. No. Y que os recomiendo leerle por allí, pues empezamos a hablar de diversos temas. Pues por ejemplo, Rubén habla mucho de cine, pues hicimos varios programas e hicimos, pues por ejemplo, reseñas sobre películas. Yo, que además tengo un estrecho contacto con unos cuantos novelistas, pues me dediqué a entrevistarles sobre sus libros, y luego posteriormente fuimos acumulando el contenido como para ya lanzar el podcast y pues dedicarnos a, pues a lo mejor otros temas un poquito más profundos, de pues eso, hablando sobre un libro específico, sobre cómo los autores desarrollan sus novelas, cómo es digamos, la trayectoria hasta que se lanza una novela, y ese proceso creativo que es tan interesante, y pues otros muchos temas. Bueno, hay que decirlo que, haciendo paréntesis, aparte de este programa, este que está aquí tiene uno de libros. O sea que lo mismo nos vemos dos veces. Pero bueno, ya hablaremos off the record. Bueno, y en esa entrevista, ¿hay alguna que recuerdes con especial cariño, que te haya sorprendido así, o algo, alguna que destacaría? Pues mira, la verdad es que he entrevistado a muchísima gente, y normalmente a gente, prácticamente, lo bueno de esto es que al final el ser tu propio jefe permite el hecho de que puedas elegir a los entrevistados en su mayoría. Yo recuerdo, y vamos, es por el aprecio que le tengo, 2 entrevistas. La primera, una a Santiago Castellanos, que bueno, siempre lo recuerdo, lo tengo como un amigo, porque él en un momento determinado me ayudó con mi trabajo de fin de grado, corrigiéndomelo y echándome una mano con algunas cosas que hace ya mucho tiempo. Y aparte, curiosamente, yo había leído, he leído todas las novelas de Santiago Castellanos, y es una maravilla. Entonces, claro, hablar con él, y que al final, pues hablar con gente a la que tienes mucho aprecio, pues es fundamental, y eso es una de las que más recuerdo con cariño. También, por ejemplo, otra, junto con Ángel Viñas, que es uno de los historiadores más potentes, a mi juicio, en el estudio de la historia de España del siglo XX, y sobre todo de la República y el franquismo, sobre todo porque era una persona a la que yo había leído desde los 16 años, como os he contado antes, y que, bueno, pues estaba frente a mí junto en este foro, en este espacio que habíamos creado, y que la verdad es que ha sido uno de los programas de los que yo más me siento orgulloso, porque después de haber utilizado sus libros para mis trabajos, tanto de máster como de grado, haber leído una buena parte de sus trilogías,
tenerlo enfrente es una satisfacción tremenda, claro. Sí. Tomamos nota, ¿eh? Ángel Viña, Tomamos Ángel nota. Viña. Cuidado. Además del podcast, también estás participando en otras plataformas, ¿no? Como Reto Histórico o César o Nada, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia colaborando con diferentes proyectos o de divulgación? Pues mira, la verdad es que yo personalmente creo que no escribo especialmente bien. Me esfuerzo mucho en escribir artículos y bueno, tengo diversas publicaciones, nada, vamos, excepcional ni de broma, pero sí que es interesante colaborar, o ha sido interesante colaborar con otros proyectos, por ejemplo con el Reto Histórico, que le he escrito unos cuantos artículos para su página web, o por ejemplo con mi compañero Rubén y su página en O César o Nada, cuando nosotros no teníamos todavía la página de la historia del foro de la historia.com. Y entonces, bueno, pues la verdad que muy interesante, porque era un espacio, pues la verdad que maravilloso para poder de alguna manera pues hablar de lo que a mí me apeteciera, porque tengo que decir que todas aquellas personas con las que he colaborado me han dejado mi espacio y sobre todo pues una libertad como para poder, bueno, pues hablar sobre diversos temas que me interesaran, como pudo ser con 16 años los Samurai, recuerdo ese artículo que publiqué con Rubén, o mismamente mi inquietud sobre la ciudad de Guadalajara en la página del Reto Histórico. Ah, mira. Nosotros hemos tenido aquí a Jonathan López Vera, que es especialista en samurái. Tuvimos hace... En la época medieval de Japón. Sí. Bueno, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y tengo que... porque yo creo que es lo único que yo no he hecho todavía porque no me atrevo, a pesar de ser de Cádiz y estar acostumbrado a cambiarme de ropa y a meterme en un personaje en los carnavales, evidentemente a mí me da un poquito de cosas, pero... tiene que ser una gozada lo de la recreación histórica, ¿eh? A mí sí. Tiene que ser una gozada. Mira, que a mí me da un poquito de reparo las cosas como son. Y eso que yo creo que es de las pocas cosas que me dan reparo. Pero al que le guste la historia, como a mí, yo creo que cuando lo pruebe me voy a enganchar como... pero rápido. Porque tiene que ser una gozada, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo lo hice de la mano de mi amigo Fernando Alcoya, que es uno de los fundadores de Primera Línea de Recreación, un grupo aragonés de recreación histórica. Yo resido en Madrid, pero bueno, pues gracias a este grupo de recreación usualmente voy a Huesca, a Zaragoza y a otros sitios de alrededor, porque las mayores recreaciones en recreaciones históricas vinculadas a la guerra civil, que es el tema que tratamos, pues están en Aragón. Y lo cierto es que con este grupo pues yo he aprendido a otra forma, de alguna manera, de hablar sobre la historia. Por ejemplo, recientemente hicimos una recreación, hace como, no llega al año, una recreación sobre el asedio de Huesca. Y en esta recreación tuve la posibilidad de, vestido como si fuera un miliciano de la CNT, pues explicarle a la gente cómo había sido el asedio de Huesca, por ejemplo, las armas que habían utilizado y cómo vivieron tanto los asediados como los asaltantes de la ciudad, pues el evento. Y la verdad que fue muy interesante porque, bueno, pues este evento fue un éxito, tuvo más de 500 personas tanto a lo largo de los pases como luego en las batallas, que aunque a mí no es lo que más me interesa, es lo que más llama la atención al más público. Espectacular, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, es muy interesante porque es otra forma de divulgar. Es cierto que es una cuestión más de... es un trabajo como una especie de voluntariado, porque al final sabéis bien que la cultura en este país no se promociona, a mi juicio, como debería. Y lo cierto es que... Estamos de acuerdo. Bueno, hasta allí, volver, la ropa, todo eso, son cuestiones que, bueno, pues tenemos la libertad de ir escogiendo nosotros, pero también tiene su coste y bueno, y al final son organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican simplemente a hacer un trabajo que consideran necesario, pero que desde luego ni está remunerado ni demasiado apoyado por las instituciones ni por nadie. Entonces, bueno, es interesante, yo creo que es una muy buena experiencia, también pues porque quedan siempre fotos chulísimas, porque haces ese compañerismo de que todos estamos unidos para divulgar la historia y bueno, pues yo desde luego me llevo muy buenas experiencias. Bueno, aquí tuvimos a Daniel Aquilue, que también es aragonés y él hace recreaciones de... Pero sí, del siglo XIX y coincide contigo, vamos. Así que va a haber que probarlo, José Manuel, va a haber que probarlo. Totalmente.
Yo tengo que decir que en el caso de Daniel está muchísimo más metido, porque además yo también lo conozco, y él realiza una recreación que a mi juicio es más compleja, porque al final los trajes y todo lo que tiene que ver con los uniformes que en este caso ellos, por ejemplo, recrean mucho los asedios de Zaragoza. En este caso son más difíciles de conseguir. Hablaba del siglo XIX, ¿no? Claro, sí, el asedio de Zaragoza. Claro, los sitios. En este caso, bueno, como hemos visto y hemos comprobado, le está dando a todos los palos, ¿eh? Otra cosa no, pero en la historia, vamos, me quito el sombrero. Le falta la televisión. Me quito el sombrero porque le has dado más no se puede exprimir el limón. Pues sí, se puede exprimir, porque te voy a preguntar sobre, bueno, además, aparte de tu participación en la Juventudes Socialistas, eres responsable de Memoria Democrática, ¿no? ¿Cómo crees que la divulgación histórica puede contribuir a la preservación y la difusión de la memoria democrática en España? Pues la verdad es que es interesante esto que me preguntas, porque creo que este país tiene todavía mucho que avanzar en las cuestiones de memoria democrática. Ahora en el 2022, si no recuerdo mal, se sacó la ley de memoria democrática, lo cual bueno, pues ha supuesto un avance para bueno, pues por ejemplo la búsqueda de aquellos familiares desaparecidos, que son miles todavía en España. También ha supuesto, bueno, pues un impulso, por ejemplo, a las investigaciones relativas a la guerra civil, al franquismo, a estos desaparecidos y a otras muchas cosas. Y la verdad que creo que y bueno, y luego por otra parte también en cuanto a la educación, ahora que estoy haciendo un máster de profesorado, me doy cuenta de que la nueva ley, que a mi juicio, y lo voy a criticar, tiene muchas fallas. Creo que una de las que no tiene es con respecto a la memoria. Se insta a estudiar pues todo lo relativo bueno, pues a nuestro pasado más oscuro, porque voy a decir que creo que sí que es el más oscuro, que es esta dictadura, y también el proceso de la guerra civil, que son procesos históricos muy complicados y muy convulsos, que incluso hoy día dividen familias. Pero creo que es importante que se estudie, porque al final nos tenemos que poner enfrente de nuestro pasado y desde luego pues reivindicar pues la verdad, reivindicar la democracia, reivindicar y hacer este tipo de cosas, por ejemplo, divulgar historia o divulgar la memoria de las organizaciones obreras, o divulgar la historia de algún personaje incluso dentro del franquismo, por ejemplo, resistentes o maquis o cualquier cuestión similar, es reivindicar la memoria y también democratizar la historia, porque creo que todos tenemos la necesidad de conocer nuestro pasado para también conocernos a nosotros mismos y a nuestros ambientes más cercanos y familias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, y aparte hay una cosa, porque has nombrado incluso a los maquis. Yo creo que también, vamos, yo soy doctorando y estoy haciendo la tesis sobre, bueno, el andalucismo político, e incluso hasta me estoy acercando a las organizaciones a la izquierda de lo que sería el PC, y estoy viendo también, bueno, como ahí hay un gran campo donde, digamos, minoritario, donde incluso la historia convencional pues no está tan dentro, ¿no? En este caso, bueno, pues cuando se hace referencia a los maquis o a cualquier otra organización que a lo mejor no está tan estudiada, pues sí que es bueno que divulgadores o personas como tú, pues puedan darle visión o voz, ¿no? Y en este caso también, con respecto a, y volviendo a lo que sería la memoria histórica, sí que es cierto que en la actualidad los debates pueden llevar incluso a grandes controversias, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo podemos, digamos, acercarnos a estos temas con rigor y sin caer en discursos polarizados? Porque a lo mejor incluso en algunos momentos, pues sí, en este caso, por ejemplo, gente como yo lo admito, soy una persona muy pasional y puedo entrar, digamos, en... Sí, pero que es verdad que es un tema que en algunos círculos levantan ampollas. No debería, porque no debería. Yo siempre soy creo que aquí lo hemos tratado también en varias ocasiones, seguimos tratándolo, vamos, te hemos sacado el tema a ti como experto, pero es cierto que levantan ampollas. Y es algo que es difícil de entender. Cualquier persona extranjera que se le explique esto es complicado. Entonces hay que tener un especial cuidado a la hora de tratar estos temas cuando se hace divulgación. Yo quiero escuchar tu opinión. Nosotros tenemos la nuestra y queremos escuchar la tuya.
Bueno, yo lo primero que me gustaría decir es que al final yo lo que es experto no soy. Soy el secretario de Memoria Democrática de Juventudes Socialistas de Madrid. La verdad que tengo la suerte de que mis compañeros me eligieran para desempeñar estas tareas dentro de la organización y esa tarea de divulgación, pero vamos, yo soy el compañero Javier Pérez Cobo, igual que me pasa en el sindicato. Soy reformulo la pregunta. Como experto en divulgación, y eso sí, eso no me lo niegue, eso no me lo pueden negar. Entonces, ¿cómo acercarnos a estos temas? Con rigor, sobre todo con rigor histórico, claro. y sin discursos que pueden llegar a polarizarse, ¿no? Eso es. La verdad que es complicado. Ciertamente es espinoso acercarse a ciertos temas, sobre todo, por ejemplo, vamos a poner como un ejemplo la cuestión de Juan Negrín, que fue presidente de gobierno durante la Segunda República, durante la Guerra Civil, del 37 al 46, ya en el exilio. Juan Negrín fue el responsable de, como ministro de Hacienda, se enviara el oro a Moscú, aunque bueno, él no firmó la orden del traslado del oro, pero bueno, en cualquier caso, la figura de Juan Negrín está muy mitificada porque a él se le atribuyen ciertas cuestiones como el traslado del oro, que no es cierto, se le atribuyen diferentes órdenes o incluso la eliminación de personas, lo cual tampoco es cierto, y es todo mucho más complejo. Acercarse a temas como por ejemplo su figura, como por poner un ejemplo de esta persona que ha sido vilipendiada en la historia de España pues desde el año 45 en adelante, y más desde su muerte en el 56, pues sí que es cierto que es complicado, pero lo podemos hacer, y a mí me parece que en la Autónoma, que es donde yo estudié, nos lo enseñaron muy bien, que es desde la documentación, desde, digamos, los archivos. Con rigor histórico. Con rigor, porque uno cuando va a divulgar tiene que hacerlo sobre una base. Es cierto que muchas veces en programas de 45 minutos, como es mi caso, es difícil hablar de historia y hacerlo de una manera absolutamente profunda, pero sí se pueden dar diversos datos y se pueden, digamos, transmitir de muchas maneras, por ejemplo, dejando los libros en la descripción, mencionándolos, hablando de los estudios, digamos, que son más profundos sobre un tema concreto que tratamos, y también, digamos, separando lo que es un documento quizá político, por ejemplo, o una justificación de lo que es un estudio riguroso y, digamos, con una bibliografía extensa que lo avale, ¿no? La verdad es que, bueno, la historia es un campo que está vivo y que lo va a estar siempre, porque, bueno, pues al final vamos estudiando y cada día salen documentos nuevos. De hecho, de la Guerra Civil, justo el otro día hablaba con un historiador muy interesante, bueno, que es este Ángel Viñas que hemos mencionado antes, y él decía que, bueno, que él tenía 84 años y que estaba totalmente seguro de que tras nuestros fallecimientos seguirán discutiendo de ciertos temas, porque saldrán a la luz nuevos documentos, pues por ejemplo la Unión Soviética, mismamente en España, que hay unos cuantos que están clasificados, y bueno, la verdad que creo que, por ejemplo, a la historia le ayudan leyes como la de la memoria democrática, que insta a hablar, por ejemplo, de los maquis, de las mujeres, de los presos en las cárceles, desclasifican archivos en los documentos en los archivos y otras tantas cosas, pero hay que seguir avanzando y se seguirá discutiendo, porque al final esto es una ciencia viva. Es que claro, la divulgación no debe estar reñida nunca con la rigurosidad. Por eso, pero de todas maneras, como hay tanta divulgación y tanta pseudo divulgación, hay mucha gente hablando de historia que, en fin, que deja mucho que desear. Que el otro día estuvimos hablando, me parece, con el propio López Vera, que para hacer divulgación histórica no hay que ser historiador, no, porque hay gente que no es especialmente historiadores que hacen buena divulgación histórica. Pero sí es verdad que un historiador, de verdad, con su oficio el historiador, rememorando el libro de Marc Bloch, debe ser profesional, es un profesional. Y como profesional se debe a los cánones, a lo que es las reglas de su oficio. Entonces, frente a las fake news, frente a los bulos, pruebas. Ante todo, pruebas. Nosotros tuvimos aquí a Carlos
Piri, y una de las cosas que hablamos, y hablamos Sí, de la cierto. quinta columna, y hablamos Ajá. sobre aquello, y uno de los motivos que le llegaba, digamos, o bueno, que incluso llegamos a conversar, fue que la clave está en que el historiador tiene que tener ese rigor histórico para luchar en contra de lo que sería la fake news y los bolos, ¿no? Y yo creo que divulgadores, en este caso como tú, bueno, en este caso como Javier, ¿no? Eso lo tiene que tener bastante Hombre, claro, ¿no? Si no lo hubiéramos invitado, si no lo hubiéramos invitado aquí a Javier. Y esa labor, pues, él lo hace, ¿no? Porque esto es fundamental. Yo quiero decirte, Javier, o preguntarte en este caso, ¿te cabe alguna más innovación dentro de todas las cosas que estás realizando? ¿Hay algún proyecto ahí más en mente o quieres consolidar los que tienes? Ciertamente no, yo me dedico a muchas cosas y la verdad que muchas veces el programa lo que más me supone es bueno, pues una cierta organización y el tratamiento de estos temas. También es cierto que bueno, yo tengo el grado de historia, yo no me dedico, digamos, en exclusiva a esto es lo que empezó siendo un hobby y ahora es pues básicamente una no sé, yo lo digo compromiso, que es un proyecto, obligación. sí, un compromiso social, un proyecto personal, Mm. no sé la verdad cómo calificarlo. Tendría que reflexionarlo mucho más profundamente, pero bueno, es algo que me gusta a fin de cuentas y esa es una de las principales motivaciones. Pero bueno, la verdad que yo creo que no me entra nada más. Creo que y desde el año pasado, gracias a mis compañeros, en Iberia fui elegido como delegado sindical y yo creo que esto es lo que más me come el tiempo. La verdad que mi compromiso con la divulgación histórica es firme. Yo es cierto que la vida me ha llevado por otros derroteros. Es cierto también que el grado me ha dado de alguna manera una perspectiva que quizá no hubiera tenido si no lo hubiera estudiado. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que no tengo más tiempo para proyectos, me gustaría, pero bueno, mi proyecto también es estar con mi familia, Eso. con mi novia y eso es lo que es el tiempo que me queda, tiene que ser para ellos. De todas maneras, el proyecto que estás desarrollando ahora a largo plazo, si estás haciendo el máster del profesorado, es que quieres dedicarte al gremio de la tiza, del que yo formo parte, vamos, que Yo también soy profesor, por lo menos titulado, no ejerzo, pero tengo titulación. Tengo la intención de sacarme el título porque era una de las cosas que tenía. Yo cuando salí de la carrera, yo ya estaba trabajando, yo estuve trabajando durante la carrera y la verdad es que cuando me terminé, pues yo me marqué, digamos, varios objetivos a corto y medio plazo. El primero era descansar, que después de la carrera, solo con trabajar, yo ya quise estar durante un pequeño tiempo solo trabajando y posteriormente pues me saqué inglés y alguna cosilla más y ahora pues lo que me apetecía era pues terminar con eso que yo me planifiqué en su momento, que era este máster de profesorado, que bueno, pues actualmente se lo estoy haciendo. La verdad que es un máster que bueno, pues es un poco para ver también si yo tengo, digamos, espíritu de docente, porque es algo que nunca me había planteado. Actualmente esto es una cosa que bueno, pues que estoy haciendo para probar. Ciertamente todavía no he hecho las prácticas, o sea que no os puedo comentar si estoy en vuestro gremio de la tiza, pero bueno, en cualquier caso, la verdad que es una cosa, una espinita que tenía clavada, porque bueno, pues quería hacerlo. Y bueno, se me presentó, la verdad que me apunté al máster y me pasó pues como con muchas cosas. Pues yo soy muy así, yo me apunto a las cosas y luego cuando me llaman digo, joder, vaya marrón en el que me he metido. ¿Para qué me apuntaré? ¿No? Sí, digo, eso justo fue lo que cuando me llamaron, me acuerdo que estaba trabajando, cojo el teléfono y digo, coño, me he apuntado a esto y digo, no sé por qué. Y cuando me dijeron enhorabuena, digo, enhorabuena para ti, para mí no lo sé, porque ahora lo empiezo y lo tengo que acabar, porque yo también soy mucho de eso. Claro. Y que ahora lo empiezo y ya no lo puedo terminar. Menos mal que por lo menos no me apunté en ingeniería, entonces sí que la iba a pasar mal. Bueno, pues y sobre todo, bueno, yo, aparte del máster del profesorado, yo te animo a que si ya estiras más el chicle,
te saques el doctorado, ¿eh? Porque con todo lo que hace, creo que una persona con esas inquietudes, creo que eso sería Javier, culminar. A ver, no le hagas caso que como está pasando la de Caín, quiere que pase a todo el mundo. No, tampoco no creo que os haga caso. Yo creo que es una cuestión intelectual que es muchísimo más profunda y para la que yo ahora mismo lamentablemente no tengo tiempo. Me gustaría... Y creo que es muy bonito y animo a quien tenga la necesidad intelectual de hacerlo, lo haga, porque creo que es algo maravilloso. Bueno, pues nada. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Ha sido una charla muy, muy interesante, porque al fin y al cabo estamos entre gente que nos gusta la historia, que la vivimos con intensidad y que nos gusta compartirla. Y eso es fundamental, compartirla siempre desde el rigor, la seriedad y la profesionalidad. Javier, repetimos, Foro de la Historia, forodelahistoria.com, tu podcast, también en Reto Histórico y Ocesaronada. Y por si alguien quiere animarse allí a divulgar con Recreaciones Históricas, Primera Línea también, que por cierto le eché un vistazo a la página web y, como digo, maravillosa. Pinta muy bien. Yo voy dando pasitos, De aquí a nada me veo vestido de algo, no sé de qué, pero de algo. Primera Línea está abierta a todo el mundo, así que oye, ya es hablarlo con Fernando y con el resto de responsables. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Javier, por haber estado este ratito con nosotros, y te animamos a que sigas en esa senda de divulgación, que aquí todo lo que sea hacer que sepamos un poquito más de historia y nos lo pasemos bien, todo es bienvenido, y sobre todo desde la rigurosidad y la profesionalidad con la que tú lo haces. Pues muchísimas gracias a vosotros y bueno, yo estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Muchísimas gracias. Estupendo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Qué bueno y qué necesarios son los que se dedican a la divulgación histórica con seriedad y con pasión, ¿eh? Como bien hemos comentado durante la entrevista, estuvimos hablando con Carlos Piri y lo estuvo hablando. Una de las cosas es que en esta sociedad actual, donde hay mucha, digamos, no solo información, sino la información hay que contrastarla, y eso es muy, muy bueno, ¿no? Que haya personas con rigor histórico y que le den, digamos, una seriedad a los datos y sobre todo a la historia. Y otra clave de la que nos ha dicho Javier es que no se hace para ganar dinero. Sino se hace por gusto y por compromiso, compromiso social. Yo siempre creo eso es fundamental, ¿no? Pero yo creo que, como bien también ha dicho, aquí en la cultura no está, en este país no está muy bien remunerada ni valorada, y creo que también desde nuestros foros y nuestros medios de comunicación siempre tenemos que tener ese lazo de reivindicar ese puesto que tiene que tener la cultura, en este caso la historia, ¿no? Y que, hombre, que ya está bien de decir que estamos precarios, por lo menos a ver si nos oyen o nos escuchan, y por lo menos, bueno, pues que las condiciones sean mejores. Bueno, después de este lloro que nos hemos desahogado, vamos con la efeméride. ¿Qué pasó un 25 de febrero de hace muchísimo tiempo? Tanto tiempo como que nos vamos a ir al siglo XVI, concretamente al año 1570, en Roma. El Papa Pío V, severo con quien compromete la unidad de la Iglesia, excomulga a la reina Isabel I de Inglaterra mediante la bula papal, a sabiendas de las trágicas consecuencias que esto acarreará a los católicos ingleses, que serán sometidos a persecución. Hace 455 años. Eso es. Bueno, Isabel I, el anglicanismo, ¿no? Enrique que sería una de las líneas del protestantismo. Enrique VIII se había inventado su propia iglesia para poderse divorciar. Hay que poner en este contexto, ¿no? Es decir, esa lucha, digamos, a partir de que Martín Lutero empieza el protestantismo. Un momento muy difícil de la iglesia. Un momento muy complicado. Y ya los ingleses otra cosa no, pero como son tan propios, dice, nosotros hacemos nuestra propia religión. Pero sí es cierto, es que luego cuando se habla de guerra de religión, cuando se habla de persecución religiosa, se habla de la Inquisición española. Y es verdad que existió. Y no negarlo sería... Pero que en todas partes cuecen habas. Que en Alemania se persiguió a católicos y a protestantes, sí, y a católicos también.
Y en Inglaterra a los católicos lo pasaron muy mal. Muy mal. Hablando de la Inquisición, yo creo que yo estuve en un curso sobre la leyenda negra, y una de las cosas básicas que en este curso nos muestran es, vamos a ver, los españoles hicimos nuestras atrocidades y nuestros horrores. Pero sí que es cierto que los ingleses, otra cosa no. Pero las culpas, nos echaron muchas de las culpas de las que no tenemos, ¿eh? Es que claro, es que... Y que aquí, como tú bien dices, en todos los sitios cuecen habas. Ni leyenda negra ni leyenda rosa. La verdad. La historia como La es. verdad. Bueno, pues damos un saltito. Un saltazo. Vamos a dar un saltazo. Un saltazo. Y además a uno de los años de las eras de las revoluciones liberales. Del 20, 30 y 48. Concretamente nos vamos a ir a 1848. En Francia se proclama oficialmente la Segunda República Francesa, siendo recibida con gran entusiasmo, ya que durante el reinado de Luis Felipe la burguesía asumió el poder en forma corrupta. Pese a la brevedad, hasta 1852 tendrán lugar grandes reformas. Hace 177 años. Hay que tener en cuenta que Luis Felipe fue el rey de las barricadas, que en 1830 sustituye a Carlos X y llega al poder. Era el llamado rey ciudadano, pero aquello terminó muy mal. Terminó tan mal que Luis Felipe se tuvo que ir de Naja, corriendo. Y entonces pues surge la Segunda República. La primera había tenido lugar, evidentemente, pues la Revolución Francesa. 1789. Eso es. Y 1791. En 1789 es cuando estalla la revolución, que desembocará en la Primera. Y esta Segunda República va a durar 4 años. ¿Por qué? Porque su primer presidente va a ser un tal Luis Napoleón. Y Luis Napoleón va en 1852 a proclamarse emperador y será Napoleón III. ¿Vale? O sea que por eso esta Segunda República va a durar poco, porque en esas derivas que tiene la historia de Francia algunas veces de locura, de empezar por una cosa y terminar por el sitio que menos te lo espera. Bueno, iba a decir la historia de Francia, yo creo que la historia de todos los sitios. Pero se elige a un presidente de la República que termina proclamándose emperador y la gente tan encantada, ¿no? Bueno, será esta Segunda República acabará con el Segundo Imperio francés, ¿no? Esto en 1848. Y nos vamos a 1873. ¿Quién nace tal día como hoy en 1873? Enrico Caruso. Hombre, por favor. Gran tenor italiano que será muy popular durante las primeras décadas del siglo XX. Hace 152 años. El primer gran tenor, el primer gran estrella divo, el primer gran divo de la música, que lo llevó por toda Europa y los Estados Unidos cantando ópera. Caruso, además, tiene nombre hasta de pizzería, ¿no? Por algo, ¿no? Por algo tiene ese nombre, ¿no? Para afinar la voz, tomaba pizza, ¿no? Enrico Caruso fue el gran tenor, primer gran tenor, de estrella de casi como las estrellas del rock actualmente. Bueno, pues lo fue Enrico Caruso. Y nació tal día como hoy en Nápoles. Él era napolitano. Es muy italiano. Eso es, hace 152 años. Bueno, venga, pues damos un salto. En este caso ya entramos en el siglo XX, concretamente en 1932. En España, las Cortes Republicanas aprueban la ley del divorcio, primera en la historia del país, hace 93 años. El divorcio, algo que hoy en día está completamente normalizado y que en 1932 levantó ampollas en nuestro país. Lo peor no es que levantar ampollas en el 32, que llega a tener hasta un cierto pase. Lo peor es que levantó ampollas por 50 años después. Es que cuando tampoco 50, pero más o menos. Casi fue en el 81, Fue en el 81. O sea que 49. Evidentemente hay una curiosa circunstancia que, claro, a la luz de esta ley, muchos matrimonios se disuelven. Y buscan, como pasa ahora con otras parejas, pero a partir de 1939 con la victoria del bando nacional y la dictadura franquista, se dio la circunstancia que muchas parejas que se habían unido después del divorcio, se habían desunido durante pero déjame explicarlo desde la otra perspectiva. Parejas que ya eran parejas consolidadas en 1939 se tuvieron que desunir para volver con sus anteriores parejas, que a su vez podrían haber rehecho su vida también, porque claro, el matrimonio era para toda la vida. Entonces se dieron muchos casos así de este tipo, bastante sangrantes. Habría que esperar a 1981. Por cierto,
una ley de divorcio que no obtuvo unanimidad tampoco del Congreso de los Diputados de esa época, porque hubo un partido político que no voy a mencionar que votó en contra. Pero bueno, hoy en día es un derecho, es algo normalizado, es algo que está a la orden del día, normal, y que, bueno, pues España fue en este sentido uno de los primeros países europeos en consolidar el divorcio en 1932. Fue durante, evidentemente, ese periodo de libertades democráticas que fue la Segunda República Española. Bueno, pues nos vamos a no hay ninguna de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que no. Es que cómo se nota que cuando no hago yo el guión. Bueno, nos vamos a 1948. En Checoslovaquia, el presidente de la República, Edvard Beneš, cede el poder al comunista Klement Gottwald, después de 2 semanas de intensas presiones por parte de la Unión Soviética. En un hábil golpe de Estado, el poder comunista es absoluto y durará 40 años. Hace 77 años. Edvard Beneš era el presidente de la República de Checoslovaquia cuando se produce la crisis de Múnich y de los Sudetes, y entonces ve como los nazis con la anuencia de Francia y Gran Bretaña pues se comen su país. Entonces que es lógico que, claro, a la vuelta, cuando empieza a reconstruirse, fuera el presidente. Sí. ¿Qué ocurre? Que el telón de acero... Anteriormente ya se habían repartido las Europa por parte de los dos bloques, y en este caso caía en el lado soviético y bueno, pues la Unión Soviética tuvo que poner su país satélite, y en este caso, bueno, pues puso un comunista como fue Gottwald. Y esto, bueno, pues esto llega a la primavera de Praga en el 68... En fin, una historia hasta que en el año 91 pues Checoslovaquia se divide pacíficamente en las repúblicas checas y eslovacas. Hay que ahora que hemos hablado de Checoslovaquia, es cierto que cuando se hablaba ya, digamos, del fin de la historia, cuando termina la Guerra Fría en el año 91, hablaban, digamos, de que empezaba la globalización, ¿no? Como Fukuyama. Digamos, aquello Fukuyama hablaba del fin de la historia y de las ideologías incluso, y una de las cosas fundamentales que defendía era que digamos que todos íbamos a girar en torno a una misma idea, porque él había consolidado el sistema capitalista que había ganado, ¿no? En este caso, y que se iba a consolidar una aldea global. Sin embargo, todo lo contrario, los fuertes nacionalismos, y uno de los nacionalismos más fuertes que se estableció en el mundo fue el de Checoslovaquia. Hombre, luego pasarían los episodios trágicos de la República Yugoslava, ¿no? La guerra de Yugoslavia. Por eso digo que todo lo contrario, es decir, no fue una aldea global, sino un fuerte nacionalismo, y entre ellos Checoslovaquia es una de las mayores afectadas. Bueno, pues nos vamos a 1954. Nasser, coronel del ejército egipcio, se hace con el poder y pasa a ocupar la jefatura del gobierno. En el 14 de noviembre destituirá definitivamente a Naguib y asumirá la presidencia de la República de Egipto, cargo que ocupará hasta su muerte repentina de un ataque al corazón el 28 de septiembre del 70, hace 71 años. A Nasser se le considera el padre del Egipto moderno. Además, va a estar un dirigente importante del movimiento de los no alineados, y 2 años después de asumir el poder va a provocar la crisis del Canal de Suez, ¿vale? La crisis del Canal de Suez, que fue el ridículo padre que hicieron británicos y franceses con un despliegue de paracaidistas que no les sirvió de nada, porque Estados Unidos reconoció que, bueno, que es verdad que el Canal de Suez, igual que el Canal de Panamá posteriormente, pues era egipcio y que tenía que controlarlo los egipcios. Entonces, bueno, pues por eso el canal de Panamá, eso igual el canal de Panamá va a tardar un poquito más. Va a tardar un poquito porque ese lo tienen más cerca a los americanos. Le afectaba más a ellos. Entonces, bueno, pues esa crisis del Canal de Suez fue el líder de Nasser. Incluso llegó a fundar la República Árabe Unida, donde se unían Siria y Egipto. Un proyecto que, bueno, que no sobrevivió a su muerte. Y que, bueno, que ya cada país ha tenido su destino. Como está, ¿no? Egipto y como está Siria. Ya sabemos que a Nasser pues va a ser una figura importantísima en el liderazgo del mundo árabe. Bueno,
En 1956, en Moscú, en sesión cerrada del 20º Congreso del Partido Comunista Ruso, del PQS, Nikita Khrushchev pronuncia su discurso secreto criticando los efectos perjudiciales del culto a la personalidad de Stalin, dando inicio a la desestabilización de la Unión Soviética hace 69 años. Anteriormente se había encargado ya a Beria, se había encargado a todo lo que habían apartado a Molotov. Es decir, cuando ya Khrushchev ya se vio tranquilo y solito, entonces procede a la desestalinización, 3 años después de la muerte de Joseph Stalin. Bueno, sí que es cierto. Bueno, ya después Nikita Khrushchev será el de las misiles de Cuba, hay que tener en cuenta un papel importante. Sí que es cierto que a Khrushchev lo apartaron del poder, correcto, pero lo apartaron del poder porque yo creo que una de las cosas la desestalinización fue uno de los inicios que él toma como iniciativa dentro del proceso, digamos, de democratización, liberalización por parte del régimen, pero es el inicio del fin. Es decir, a partir de aquí, del año 56, no llega ni a 30 años cuando el bloque cae. Bueno, 33. 33. La edad de Cristo. Bueno, lo crucificaron con 33 y a la Unión Soviética la desmantelaron. Querido José Manuel, eso es otro debate. Eso es un dato histórico. Eso es otro debate. Bueno, pero nos venimos a España. En el año 1981, 2 días después del intento fallido de golpe de Estado del coronel Tejero, Leopoldo Calvo Sotelo es elegido presidente del gobierno español tras someterse a la investidura del Parlamento, al haber dimitido su antecesor Adolfo Suárez el pasado 28 de enero, hace 44 años. Bueno, pues Leopoldo Calvo Sotelo va a ser el presidente más efímero de la democracia españa, un año y medio. Muchas veces yo, cuando he dado incluso clases a los niños y hemos hablado de los presidentes, en ocasiones se me olvida. Se olvida. Adolfo Suárez, Felipe González. No, hombre, no. Es curioso porque Leopoldo Calvo Sotelo. Es recordado porque es el presidente del gobierno durante el Mundial de España. Hay que tener en cuenta que Calvo Sotelo, pues el 23 de febrero era en segunda vuelta, porque no tuvo la mayoría absoluta, entonces se necesitará en segunda vuelta la mayoría simple y es cuando se produce el golpe de Estado. Evidentemente hubo que aplazarlo un par de días por lo menos, porque por lo menos para quitarse el susto del cuerpo, y entonces será elegido Leopoldo Calvo Sotelo ya con una OCDE en descomposición y en una situación ya muy precaria. Y que daría lugar luego un año y medio después, en octubre del 82, a la victoria arrasadora del Partido Socialista de Felipe González. E incluso Adolfo Suárez ya la UCD creo que se desmantelará, ¿no? Adolfo Suárez se presenta ya con otro partido que será el CDS. ¿no? El Centro Democrático y Social. Bueno, en 1900, y bueno, ya ahora vamos a pasar a 1990, en este caso iremos a Nicaragua, ¿no? En Nicaragua, la coalición Unión Nacional Opositora, encabezada por Violeta Chamorro y financiada por los Estados Unidos, como siempre, gana las elecciones derrotando al Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por Daniel Ortega, que por cierto a día de hoy sigue siendo presidente. Ahora sí, pero bueno, Violeta son otras circunstancias. Violeta será designada presidenta del país y gobernará desde el año 1990 hasta 1997, en este caso hace 35 años. Hay que tener en cuenta que los sandinistas llegaron al poder en 1980. Han estado 10 años durante la primera fase de la presidencia de Daniel Ortega, y que en un manejo absoluto de la democracia, pues pierden las elecciones y se retiran del poder. Pero esta digamos que es una de las más... Luego pasaría lo que pasaría con Daniel Ortega, ¿eh? Claro, no sé. Y iría por otros derroteros. Sí. Pero sí que es cierto que es una más, digamos, de las múltiples episodios en los que los Estados Unidos utilizan a Sudamérica o Centroamérica como patio trasero. A ver, lo habían intentado a través de la contra. No lo consiguieron.
pero en las elecciones, pues sí lo consiguieron. Pero no solo, Pero bueno, lo hicieron en Nicaragua, medio sino también lo democrático. hicieron en Chile, también lo hicieron Bueno. en Cuba y lo han hecho en todos los países y en Venezuela. pero en 1990 Lo hicieron en Nicaragua. fue una victoria democrática en las urnas y reconocido por el propio Frente Sandinista de Liberación Nacional, que cede el poder. Y punto, y ya está, como ocurre en cualquier otra democracia. Bueno, y con esto terminamos la efeméride. No sé cuánto tiempo nos queda. Sí, nos queda un par de minutitos. Entonces nos queda. Además, vamos a hablar de una anécdota histórica. Y una anécdota histórica que tiene que ver con un personaje del que hemos hablado ya. Correcto. Concretamente con Napoleón III, que es sobrino del gran Napoleón Bonaparte, ¿no? El emperador que declaró la guerra a las ratas. A las ratas, ¿no? ¿Qué pasó, José Manuel? Pues bueno, pues gobernó Francia a mediados del siglo XIX con grandes ambiciones y en ocasiones con unas ocurrencias bastante peculiares, ¿no? Vamos a llamarlo así. El Pero Imperio Mexicano, por ejemplo. corría en el año 1855 y Napoleón III, pues bueno, estaba obsesionado con modernizar la ciudad, ¿no? Encargó al barón Haussmann la transformación de París. Se derribaron varios barrios medievales y se construyeron grandes avenidas y renovaron los sistemas de alcantarillado. Pero había un problema: las ratas. No unas pocas, sino millones de ellas correteaban por las obras y aterrorizando a la población, ¿no? Entonces decidido a acabar con la plaga, Napoleón III ideó una solución drástica. Ofreció recompensas a quienes cazaran ratas. Y ahí es donde se fue todo el garete. Los parisinos, que son muy ingeniosos, se dieron cuenta de que podían criar ratas en su casa, matarlas y luego cobrarlas como presa urbana. Hubo auténticas granjas de ratas clandestinas en sótanos y patios traseros. Pero el colmo de la ironía llegó cuando se descubrió que las ratas cazadas se vendían a los restaurantes más exclusivos de París para preparar delicatessen exóticas para la élite. La guerra contra las ratas terminó convirtiéndose en un negocio redondo. Napoleón III, al enterarse del fraude, canceló el programa y admitió la derrota. Pero para entonces París ya estaba infestada otra vez y los comensales habían adquirido un gusto inesperado por el ragout de ratón. Moraleja: no subestimen la capacidad de la gente para sacarle partido a cualquier situación. Ni el gusto de los franceses por la gastronomía creativa. Y con esto nos vamos despidiendo. Bueno, y ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosilla. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, indicando siempre que es para nuestro programa. En los mandos técnicos estuvo Daniel Borne y nosotros somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando, que os presentamos Es Tiempo de Historia todos los martes de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube, Instagram y Facebook. Y nos despedimos, como siempre, con una cita. La historia no se repite, pero rima. Mark Twain. Hasta el próximo programa.